Donald Trump ha llegado a Estados Unidos para, al parecer, cambiar todo. Entre ellas, las visas. Quédate y te cuento los países latinos que se le aprobarán menos visas en 2025. El Salvador enfrenta un panorama complejo que probablemente restringirá las aprobaciones de visas internacionales en 2025. Aunque las políticas de seguridad del gobierno aparentemente han reducido los homicidios, la percepción histórica de violencia combinada con una economía marcada por la desigualdad y la dependencia de remesas sigue generando desconfianza entre las naciones receptoras. En Estados Unidos, las propuestas de Donald Trump para limitar el ingreso de personas de países con flujos migratorios significativos incluyen a El Salvador, lo que podría resultar en una disminución drástica de visas de turista, trabajo y estudios, afectando incluso a quienes tienen lazos familiares en el país. Y es que México, como vecino y ruta migratoria, podría endurecer sus políticas ante la presión de Washington para controlar los flujos desde Centroamérica, exigiendo documentación adicional que muchos no pueden proporcionar. La falta de diversificación económica y las tensiones sociales derivadas de las políticas autoritarias del gobierno refuerzan la percepción de inestabilidad. La dependencia de remesas, que superan el 20% del PIB, dificulta que los ciudadanos demuestren solvencia económica independiente, un factor clave en los procesos de visa. Recientemente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Estados Unidos, bajo Donald Trump, acordaron deportar a El Salvador migrantes y criminales, incluyendo pandilleros de MS-13 y el Tren de Aragua, a cambio de $20,000 por persona al año. Y aunque Bukele gana económica y políticamente, enfrenta críticas por derechos humanos y dudas legales sobre deportar estadounidenses. Y tampoco se asegura que los salvadoreños obtengan mayores facilidades cuando de recibir visado para viajar a Estados Unidos se trata. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha consolidado un control autoritario, reprimiendo a la oposición y provocando un éxodo de personas. La economía, debilitada por sanciones internacionales y una gestión ineficaz, ofrece pocas oportunidades locales, lo que impulsa la migración irregular y genera desconfianza entre los consulados extranjeros. Por ejemplo, hablando específicamente de Estados Unidos, las propuestas de Trump para bloquear el ingreso de ciudadanos de países con gobiernos represivos incluye, por supuesto, a Nicaragua, lo que podría derivar en una cancelación masiva de visas de turista, trabajo y estudios, afectando incluso a quienes buscan reunificación familiar, como sucede con frecuencia entre la población nicaragüense. Y bueno, cuando se cierra la opción de Estados Unidos, ¿qué podemos decir de Europa? Bueno, España es un destino atractivo por el idioma, pero podrían imponer mayores exigencias debido a las denuncias de violaciones de los derechos humanos y la inestabilidad política en Nicaragua. Y es que así, la falta de cooperación del gobierno nicaragüense con la comunidad internacional, junto con la percepción de que los solicitantes no volverán a su país, agrava el panorama para los nicaragüenses. Honduras continúa enfrentando serios desafíos socioeconómicos y políticos, lo que ha convertido la migración en una de las principales alternativas para miles de ciudadanos. En los últimos años, la violencia generalizada, la corrupción estructural y la falta de empleo han provocado un incremento en la cantidad de hondureños que intentan salir del país, principalmente con destino a Estados Unidos. Sin embargo, en 2025, las restricciones migratorias para ciudadanos hondureños aumentarán significativamente en varias naciones, dificultando aún más su movilidad internacional.
En Estados Unidos, el endurecimiento de políticas migratorias ha tenido un impacto directo en los hondureños. Y es que la retórica anti-inmigrante ha señalado a los migrantes centroamericanos como una supuesta amenaza para la seguridad nacional, lo que ha llevado a un incremento en la negación de visas y un aumento en las deportaciones. Así, el programa de asilo ha sido reformado, dificultando aún más la posibilidad de obtener protección en territorio estadounidense. México, por su parte, también ha fortalecido su colaboración con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio desde Honduras, militarizando su frontera sur e incrementando detenciones. Así, en los últimos meses se ha registrado un aumento en las solicitudes de refugio en México, pero las autoridades han comenzado a rechazar un número significativo de estas solicitudes, argumentando que la mayoría de los solicitantes no cumplen con los requisitos de protección internacional. Las restricciones de viaje y visado hacia ciudadanos cubanos ha sido una constante durante décadas, especialmente en el principal país de destino de esta comunidad, como sería Estados Unidos. En 2025, las tensiones diplomáticas entre ambos países podrían traducirse en nuevas limitaciones para la emisión de visas. Recientemente, el gobierno estadounidense ha amenazado con suspender o restringir la concesión de visas a funcionarios cubanos involucrados en programas de cooperación médica internacional, acusando a La Habana de explotación laboral. Aunque estas acusaciones han sido rechazadas por el gobierno cubano como era de esperarse y por estos países que se benefician de dichos programas, la posibilidad de sanciones adicionales podría afectar aún más la movilidad de los ciudadanos cubanos. Estados Unidos sigue siendo el destino más complicado para los cubanos, con un proceso de visado lento y exigente. Sin embargo, otros países también han implementado sus controles. Por ejemplo, ahí cerquita de Estados Unidos, para darte más información, México, un punto clave de tránsito para cubanos en su ruta hacia Estados Unidos, ha comenzado a aplicar medidas más estrictas, incluyendo la exigencia de visas previas para el ingreso al país. Y es que con una economía en crisis y la falta de opciones para una emigración ordenada, hace que muchos se vean obligados a recurrir a métodos irregulares para salir del país, exponiéndose a peligros como la trata de personas y el tráfico ilegal. Se destaca cómo la administración de Trump propuso en marzo del 2025 una dura restricción de viaje a 43 países, entre los cuales se encuentra Cuba en alerta roja, y que supuestamente prohibiría o restringiría el ingreso total a Estados Unidos por parte de estos ciudadanos. Dicho plan aún no se ha puesto en marcha. Averigua para el momento en el que veas este video. Haití atraviesa una crisis humanitaria que probablemente lo colocará entre los países con menos visas aprobadas en 2025. Y es que la violencia de pandillas que dominan gran parte de la capital, combinada con la ausencia de un gobierno funcional tras el asesinato del presidente en 2021, ha sumido al país en un colapso institucional. La economía, golpeada por desastres naturales como huracanes y terremotos, no ofrece perspectivas de recuperación, dejando a la mayoría de la población en pobreza extrema. En Estados Unidos, las propuestas de Donald Trump para limitar el ingreso de ciudadanos de 43 naciones con problemas de seguridad incluye explícitamente a Haití, que se encontraría en la sección Alerta Naranja, lo que podría resultar en una suspensión total de visas de no inmigrante y una reducción significativa de las visas humanitarias. Así, la falta de pasaportes actualizados y la inseguridad en las instituciones haitianas complican las solicitudes, ya que los consulados exigen pruebas que la mayoría no puede proporcionar. La crisis política, económica y social que ha afectado a Venezuela en la última década ha llevado a que múltiples países endurezcan sus políticas migratorias respecto a los venezolanos. Para 2025 se espera que estas restricciones se intensifiquen aún más.
Estados Unidos, bajo una nueva administración de Donald Trump, ha retomado políticas más estrictas contra ciudadanos venezolanos, alegando preocupaciones de seguridad y migración irregular. Se ha discutido la posibilidad de incluir a Venezuela en una nueva lista de total restricciones de viaje, lo que complicaría significativamente la obtención de visas de turismo, trabajo y residencia. De cualquier forma, la administración Trump ya está deportando a venezolanos a El Salvador, alegando vínculos con el Tren de Aragua y usando la ley de enemigos extranjeros de 1798. Vaya cosa jalada de los pelos. Y es que en muchos casos, sin pruebas claras ni debido proceso, migrantes sin antecedentes fueron enviados al centro de confinamiento de terrorismo salvadoreño, destacando críticas por abuso de poder y tensiones con Venezuela, y cerrando aún más las puertas a los expatriados venezolanos. Así, la falta de cooperación del gobierno venezolano con la comunidad extranjera agrava el problema, dificultando en algunos casos la emisión de pasaportes y certificados confiables, esenciales para cualquier solicitud de visa. Además, la percepción de que los venezolanos no regresarán a su país después de su viaje, claro, una percepción alimentada por la crisis humanitaria, sigue reforzando las restricciones, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y por último, en esta lista nos encontramos con Colombia. Y es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han tenido altibajos en los últimos años, lo que ha influido en las políticas de visado para ciudadanos colombianos. Sí, en enero del 2025, una disputa diplomática surgió cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó vuelos de deportación de ciudadanos colombianos en aviones militares estadounidenses, exigiendo que se utilizasen aviones civiles y condiciones más dignas para estas personas deportadas. En respuesta, Donald Trump anunció sanciones económicas a Colombia y advirtió sobre posibles restricciones adicionales en la emisión de visas para colombianos, especialmente para las personas que viajen en categorías de turismo y trabajo. Y aunque el impasse se resolvió rápidamente, las tensiones dejaron secuelas. Pues te cuento que Trump mantuvo las restricciones de visas para funcionarios colombianos y las inspecciones de carga y viajeros hasta que se completara el primer vuelo de deportados, mostrando una postura inflexible hacia Petro, a quien Donald Trump ve como un líder de izquierda radical. Esta percepción podría endurecer las políticas migratorias hacia los colombianos en general, especialmente porque Colombia es el cuarto país con más arrestos por cruces ilegales en la frontera sur estadounidense, con 127.604 detenciones en un periodo de 12 meses hasta septiembre del 2024. El impacto de esta situación no se limitaría a Estados Unidos. Y es que países de la Unión Europea como España y Alemania han reportado un incremento en solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos. Las autoridades alemanas, en particular, instan a los sudamericanos a promover la migración regular, mientras Colombia trabaja en prevenir una situación similar a la del Reino Unido, que impuso un visado en 2024. Amigos latinos cuyos países fueron nombrados en esta lista, ¿les preocupa esta situación? ¿Qué opinan de las medidas migratorias de Donald Trump? ¿Están conformes o están en completo desacuerdo? Déjame eso en los comentarios, dale me gusta al video, comparte el link de este video en tus redes, suscríbete al canal si no lo has hecho y continúa con este otro video que hemos hecho para ti.